La niebla de enero cubría los rieles cuando el sargento Reinhold Pavel subió al vagón en Norfolk, Virginia, la mañana del 2 de enero de 1944. En la Wehrmacht, un soldado capturado esperaba viajar en un furgón de carga, sobre tablones de madera, sin calefacción, apretujado entre otros cuerpos como si fueran mercancía. Pero cuando los guardias señalaron el tren que los esperaba, Pavel y otros 400 prisioneros alemanes caminaron hacia vagones Pullman con asientos acolchados, cortinas en las ventanas y descansabrazos de madera pulida. Un mesero afroamericano avanzó por el pasillo empujando un carrito con café y sándwiches. Les ofreció el desayuno con una sola palabra: por favor. Pavel escribiría después que en ese instante buena parte de los hombres que lo rodeaban olvidaron de golpe todo el resentimiento antiamericano que habían cargado desde el otro lado del Atlántico. Pero no fue el café lo que quebró algo dentro de ellos. Fue lo que vieron después del otro lado del cristal. El tren avanzó hacia el oeste y no se detuvo. Hora tras hora, Pavel observó fábricas con chimeneas trabajando a toda capacidad, patios ferroviarios repletos de locomotoras nuevas, camiones sin abolladuras ni pintura de emergencia, formados en filas tan largas que el final se perdía en el horizonte. Pueblos con aparadores iluminados, automóviles en cada calle, niños en bicicleta, mujeres cargando bolsas del mercado como si la guerra no existiera. Pavel había peleado en Ucrania, había peleado en el río Volturno, en Italia. Sabía exactamente cómo se veía un país en guerra. Escombros, cráteres, mujeres arrastrando carretas por el lodo. Esto no era eso. Esto era algo para lo que no tenía ningún marco de referencia, y él no era el único que miraba por la ventana con esa mezcla de asombro y desconcierto. Entre 1942 y 1945, más de 400.000 prisioneros de guerra alemanes cruzaron Estados Unidos en tren. Venían del norte de África, de Sicilia, de Normandía, de las Ardenas. Atravesaron Virginia, Pensilvania, Ohio, Kansas, y casi todos, sin excepción, pegaron la cara al vidrio y vieron exactamente lo mismo que Pavel. Un país que, según todo lo que les habían enseñado, no debería haber existido. Si esta historia te llega de cerca, si tu abuelo o tu bisabuelo estuvo en esa guerra, dale like y suscríbete al canal. Eso ayuda a que estas historias lleguen a quienes de verdad necesitan escucharlas. Porque esto que vas a escuchar no es una anécdota curiosa de turistas fascinados por América. Son soldados de combate, muchos de ellos veteranos de élite, que habían pasado años enteros dentro de un sistema que les repitió una sola idea sobre Estados Unidos, una idea que resultó ser mentira. Pero ellos no lo sabían todavía, no cuando subieron a esos trenes en Norfolk, en Nueva York, en Boston. Lo creían de la misma forma en que uno cree que el piso bajo sus pies es firme, no porque lo haya comprobado, sino porque nadie en quien confiaba le dijo jamás lo contrario. Durante más de una década, la maquinaria de propaganda nazi había construido una imagen muy específica de Estados Unidos. Joseph Goebbels, escribiendo en la revista Das Reich en agosto de 1942, describió el carácter nacional estadounidense con dos palabras: ingenuidad y arrogancia. Adolf Hitler llamaba a Estados Unidos una nación mestiza, demasiado rica, demasiado blanda, demasiado dividida para sostener una guerra de verdad. Una nación, decía, gobernada por una élite capitalista, con estrechos vínculos con intereses judíos, incapaz de alcanzar logros culturales o creativos superiores. Esto no era un discurso marginal de propaganda barata, era doctrina de Estado. Los soldados alemanes lo escuchaban en los cuarteles, lo leían en los periódicos, lo veían en los noticieros cinematográficos. Estados Unidos era débil. Estados Unidos era decadente. Podía fabricar automóviles y películas, pero no podía construir un ejército de verdad. No podía sostener una guerra en dos océanos al mismo tiempo. Sus soldados, criados entre comodidades, se derrumbarían al primer golpe serio. Y aquí hay un dato que vale la pena guardar en la memoria. Cuando el presidente Franklin Roosevelt se paró ante el Congreso en mayo de 1940 y pidió la producción de 50.000 aviones militares al año,
Los asesores de Hitler estudiaron esa cifra. Le reportaron al Führer su conclusión. Aquello era pura propaganda estadounidense, nada más. En 1939, todo el ejército de Estados Unidos tenía menos de 3.000 aviones en total. 50.000 sonaba a fantasía, a un farol de una democracia moribunda. Recuerda ese número 50.000, porque lo que esos prisioneros alemanes vieron después desde las ventanas de sus trenes fue la respuesta real a ese farol. Y no fue 50.000, fue casi el doble. Pero antes de que un solo prisionero pudiera ver una sola fábrica, tuvo que ocurrir algo mucho más doloroso primero. Esos hombres tuvieron que perder una guerra que todavía creían estar ganando. Y la mayoría la perdió en el mismo lugar, un sitio que ninguno de ellos imaginó que sería el principio del fin. El 13 de mayo de 1943, en un valle al oeste de Túnez, 275.000 soldados alemanes e italianos depusieron las armas. Entre ellos estaban algunas de las tropas de combate más experimentadas del mundo, veteranos del Afrika Korps de Erwin Rommel, hombres que habían entrado a París en 1940, hombres que habían perseguido a los británicos por Libia, hombres que creían con absoluta convicción que la Wehrmacht era la fuerza de combate más fina sobre la faz de la tierra. Y hasta hacía muy poco tiempo habían tenido razón. Pero el norte de África se había torcido. Los suministros dejaron de llegar. El combustible se agotó. Los estadounidenses, que apenas 6 meses antes habían tropezado en el paso de Kasserine como principiantes, regresaron con más tanques, más aviones, más artillería, como si Kasserine hubiera sido apenas un ensayo. Y en mayo, la trampa se cerró. No hubo un Dunkerque para el Afrika Korps, ninguna flota de evacuación, solo 250.000 de hombres parados en el polvo de Túnez con las manos en alto. La mayoría no estaba derrotada psicológicamente, estaba furiosa. Se sentían traicionados, se decían entre ellos, no por falta de habilidad o valor propio, sino por el fracaso de Berlín en enviar suficientes barcos, suficiente combustible, suficiente munición. La guerra no estaba perdida. Esto era apenas un tropiezo. Alemania todavía controlaba Francia, los Países Bajos, Noruega, los Balcanes, la mayor parte de la Unión Soviética. Los aliados ni siquiera habían puesto un pie en la Europa continental. Todavía había tiempo. Esa convicción, la de que la guerra aún podía ganarse, es algo que hay que entender sobre los hombres que subieron a esos trenes. No eran hombres derrotados reconsiderando sus vidas. Eran soldados que esperaban volver a casa, quizás por un intercambio de prisioneros, quizás por una victoria alemana. La idea de que estaban presenciando las primeras escenas de la destrucción de su propio país ni siquiera había cruzado sus mentes. En cuestión de semanas después de la captura, fueron marchados hacia los puertos de Orán y Casablanca. Y ahí ocurrió algo logísticamente elegante, algo que los prisioneros no apreciaron en ese momento, pero que entenderían mucho después. Estados Unidos tenía un problema de transporte marítimo. Miles de barcos cruzaban el Atlántico cargados de tropas y equipo con destino a la guerra, y regresaban vacíos. El Departamento de Guerra estadounidense miró esas bodegas vacías y encontró una solución: llenarlas de prisioneros. Hasta 30.000 hombres por mes eran embarcados en los buques Liberty que regresaban y enviados al único lugar del planeta donde un sistema de campos de prisioneros podía construirse rápido, operarse barato y asegurarse de manera absoluta. No una isla, no una fortaleza, un continente entero. El territorio norteamericano era, en la práctica, la cárcel más grande del planeta. Los aliados de Alemania, México y Canadá estaban ambos en guerra contra el Eje. No había una Suiza neutral a la cual escapar, ni una Francia ocupada por donde deslizarse, ningún ferrocarril subterráneo de fuga. Solo 3.000 kilómetros de territorio hostil en cada dirección, ninguno alcanzable sin un automóvil, sin hablar inglés y sin dinero estadounidense. 3 cosas que ningún prisionero tenía. Los barcos tardaban entre 10 y 14 días en cruzar. Los hombres dormían en hamacas bajo cubierta, comían raciones estadounidenses y discutían sobre la guerra. Algunos de los más radicales,
y había muchos, sobre todo entre los oficiales del Africa Corps, aseguraban a los demás que los estadounidenses estaban desviando deliberadamente las rutas de los barcos para evitar las zonas costeras que la Luftwaffe había bombardeado. Era la única explicación que tenía sentido para ellos. Los reportes alemanes habían dicho que las ciudades estadounidenses estaban bajo ataque. Si esas ciudades seguían intactas, entonces los reportes estaban equivocados, y los reportes no podían estar equivocados. Entonces, en junio de 1943, los primeros barcos de transporte entraron al puerto de Nueva York. Los hombres subieron a cubierta, y lo que vieron silenció cada discusión que se había dado a bordo. El perfil de Manhattan, cada torre, cada puente, cada muelle, estaba exactamente donde siempre había estado. No faltaba un solo edificio, no había una sola ventana rota. La Estatua de la Libertad estaba entera. El puerto estaba lleno de barcos, las grúas se movían sin parar, y detrás del perfil de la ciudad se levantaba humo de fábricas que trabajaban de manera clara e inconfundible. La prensa alemana había reportado ataques de la Luftwaffe sobre las ciudades del este de Estados Unidos. Algunos de estos hombres lo habían creído. Unos pocos todavía intentaron encontrar una explicación. Quizás era un puerto distinto. Quizás los estadounidenses ya habían reconstruido todo. Quizás el daño estaba del otro lado. Pero en el fondo de cada uno de esos hombres parados en cubierta, algo se había movido. Una grieta diminuta en un muro que todavía no sabían que ya se estaba derrumbando. Fueron procesados en campos cercanos a los puertos, despiojados, fotografiados, con sus huellas tomadas, vestidos con ropa nueva. Y luego los guardias los señalaron hacia los trenes. Y ahí la historia cambia por completo, porque hasta ese momento estos hombres habían visto una sola ciudad, un solo puerto, apenas una franja de la costa este. Todavía era posible, apenas, explicarlo. Cada capital muestra su mejor cara. Cualquier nación lo hace. Pero lo que nadie pudo explicar fue lo que estaba a punto de desplegarse frente a sus ojos durante los siguientes 4 días y 4 noches, mientras esos trenes los llevaban hacia el oeste, atravesando todo el ancho del territorio estadounidense. Lo primero que los golpeó no fueron las fábricas, fue la comida. En una parada ferroviaria en algún punto de Virginia Occidental, el tren se detuvo 20 minutos. Los guardias subieron cajas a bordo. Adentro había pan blanco, mantequilla, carnes frías, manzanas, barras de chocolate y botellas de Coca-Cola. Para hombres que habían pasado los últimos meses comiendo raciones enlatadas en trincheras tunecinas y pan duro en los barcos de transporte, la escena resultaba desconcertante. Un prisionero en un tren distinto meses más tarde describiría esas cajas de almuerzo estadounidenses con una sola frase en su diario. Escribió que la comida que sus captores le dieron en el tren era mejor que cualquier cosa que hubiera comido en los últimos 2 años dentro de la Wehrmacht. Pero la comida era apenas un síntoma. La enfermedad, desde el punto de vista alemán, era lo que había al otro lado del cristal. Mientras los trenes subían por los Apalaches y descendían hacia el valle del río Ohio, los prisioneros se quedaban callados, pegados a las ventanas. Lo que veían no era una sola cosa extraordinaria. Era la ausencia total de cualquier cosa que se pareciera a la guerra. Pueblo tras pueblo pasaba frente a ellos. Farmacias abiertas, iglesias pintadas de blanco, gasolineras con autos formados, mujeres cargando bolsas del mercado, ropa tendida detrás de casas con ventanas sin quebrar y muros sin una sola grieta. Cada pueblo se veía igual, sin daños, sin racionamiento, sin miedo. Piensa en lo que esto significaba para un hombre que había salido de Europa en 1943. Para entonces, las islas británicas llevaban 3 años marcadas por los bombardeos de la Luftwaffe. El norte de África era un páramo de vehículos calcinados y edificios colapsados. La Unión Soviética era un cementerio. Y la propia Alemania, aunque la mayoría de estos hombres todavía no lo sabía, empezaba a arder bajo la ofensiva combinada de bombardeo que eventualmente reduciría a escombros 61 ciudades. La guerra, en su experiencia, era algo que le pasaba a todo y a todos. No perdonaba nada.
Y sin embargo, aquí había un país peleando en dos frentes al mismo tiempo, en el norte de África y en el Pacífico, y sus pueblos pequeños parecían postales. Después el paisaje se abrió. Pasado el valle del Ohio, empezaron los campos de cultivo, y ahí fue donde algo cambió en la manera en que estos prisioneros entendían el mundo. No de golpe, no con una sola imagen, sino lentamente, kilómetro tras kilómetro, de la misma forma en que un hombre se da cuenta de que está perdido. No cuando toma una vuelta equivocada, sino cuando el camino sigue y nada le resulta familiar. Los campos eran enormes, más grandes que cualquier cosa en Alemania, más grandes que cualquier cosa que la mayoría de estos hombres hubiera visto en toda Europa. Y no los trabajaban personas, los trabajaban máquinas, tractores, cosechadoras, trilladoras, moviéndose en filas perfectas sobre la tierra. En Alemania, en 1943, cerca del 80% del trabajo agrícola todavía se hacía a mano o con caballos. Estos hombres lo sabían, la mayoría venía de pueblos, sabían exactamente lo que costaba una cosecha en espaldas humanas y horas de trabajo. Lo que estaban viendo desde el tren era un país que había mecanizado su producción de alimentos de forma tan completa que podía enviar a 11 millones de hombres al otro lado del mundo y aún así alimentarse a sí mismo y alimentar a sus prisioneros, aparentemente mejor de lo que la Wehrmacht alimentaba a sus propios soldados. Después llegaron los patios ferroviarios a las afueras de Indianápolis, de San Luis, de Kansas City. Cuadrículas enormes de vías repletas de vagones de carga con vigas de acero, piezas de motor, maquinaria embalada, madera, tambores de petróleo. No decenas de vagones, cientos formados y esperando, como si el país tuviera más carga que trenes disponibles para transportarla. Y tenía más trenes que cualquier nación en la historia. Un guardia, en uno de esos transportes que cruzaban el Medio Oeste, hizo un comentario a un grupo de prisioneros que varios de ellos recordarían después, en distintas versiones. Señaló por la ventana hacia un complejo industrial y dijo, casi de pasada, que aquella ni siquiera era una de las fábricas grandes. Las grandes, dijo, estaban en Detroit y en Pittsburgh. El guardia no estaba presumiendo, solo estaba conversando. Y eso, de alguna forma, resultaba todavía peor, porque para el segundo día en el tren se había instalado un nuevo tipo de silencio entre los vagones, no el silencio del cansancio ni del aburrimiento, sino el silencio de hombres haciendo cuentas mentales y sin que les gustara el resultado. Si esto era lo que se veía en el centro de Estados Unidos, no la costa vitrina, no la capital, sino el centro ordinario del país, entonces la pregunta ya no era si Alemania podía ganar la guerra. La pregunta era si Alemania alguna vez había tenido una oportunidad real. No todos los prisioneros llegaron a esa conclusión sobre el tren. Los más radicales resistieron. Algunos insistían en que los estadounidenses los estaban desviando a propósito por zonas seleccionadas para impresionarlos. Otros decían que todo aquello era una economía de papel, no una economía de guerra. Esas fábricas hacían refrigeradores, no tanques. Estaban equivocados, y la prueba de cuán equivocados estaban no llegaría de un discurso ni de un panfleto. Llegaría de algo que los prisioneros verían con sus propios ojos al llegar a los campos, algo que haría que el viaje en tren pareciera apenas un adelanto. Campo Concordia, Kansas, verano de 1943. Los primeros autobuses cruzaron la reja y los hombres del Afrika Korps bajaron hacia un calor seco y plano que a algunos les recordó Túnez. Miraron a su alrededor, barracas de madera, un comedor, un patio de recreo con una red de voleibol y una biblioteca. Un prisionero en Concordia, un hombre que había crecido, según describió después, en un departamento sin agua caliente en un barrio obrero de Hamburgo, contaría a entrevistadores décadas más tarde que su primer pensamiento no fue sobre el cautiverio. Fue que el edificio donde lo asignaron a dormir era más cómodo que cualquier lugar donde hubiera vivido en Alemania. Y eso no era raro. En todo el sistema de campos, de Kansas a Texas, de Nebraska a Arizona, el patrón se repetía: 3 comidas al día, duchas con agua caliente, camas con colchón,
atención médica, acceso a libros, instrumentos musicales, equipo deportivo y un pago por trabajo, no en dólares, sino en vales de cantina que se podían cambiar por cigarros, dulces y cartas para jugar. La Convención de Ginebra exigía todo eso, y los estadounidenses seguían las reglas con una minuciosidad que desconcertaba a los prisioneros casi tanto como los vagones Pullman. Pero esta no es una historia sobre campos cómodos. Es una historia sobre lo que le pasó a la mente de estos hombres cuando salían de esos campos a trabajar, porque el trabajo era el motor de todo el sistema. Las granjas y fábricas estadounidenses se estaban quedando sin mano de obra. 11 millones de hombres se habían ido a la guerra y alguien tenía que piscar el algodón, cortar la madera, cosechar el trigo, atender las conserveras. La Convención de Ginebra permitía que los prisioneros trabajaran siempre y cuando se les pagara, y siempre que el trabajo no apoyara directamente al esfuerzo militar enemigo. Así que decenas de miles de soldados alemanes, hombres que semanas antes disparaban ametralladoras MG-42 contra infantería estadounidense, terminaron cortando espárragos en Wisconsin, apilando heno en Nebraska, enrollando tabaco en Carolina del Norte. Y ahí empezó la verdadera educación. No la formal, la que vendría después, sino la que ocurre cuando un hombre entrenado en un sistema es soltado dentro de otro y obligado a ver, desde adentro, cómo funciona. Un soldado alemán, trabajando la cosecha de trigo en Kansas, podía contar las máquinas. Sabía lo que costaba levantar una cosecha allá en casa. Semanas de trabajo, decenas de manos, caballos. Aquí, 3 hombres en una trilladora hacían el trabajo de 30. No necesitaba que nadie le explicara qué significaba eso. Podía hacer las cuentas él solo. Si así era como Estados Unidos cultivaba, entonces la comida del tren tenía sentido. Y si la comida tenía sentido, entonces quizás los camiones también tenían sentido. Y si los camiones tenían sentido, entonces quizás las fábricas también. Y las fábricas ya no eran algo teórico, porque ahora los prisioneros podían leer sobre ellas. Las autoridades estadounidenses permitieron que los prisioneros de guerra tuvieran acceso a periódicos, no propaganda alemana, sino diarios estadounidenses impresos en inglés, entregados en las bibliotecas de los campos. La decisión fue deliberada. Washington quería que estos hombres vieran las noticias. Querían que las familias de los prisioneros en Alemania recibieran cartas describiendo cómo se veía Estados Unidos por dentro. Cada carta sin censura enviada a casa era en la práctica una pieza de contrapropaganda que ningún volante lanzado desde un avión podría igualar. Y en esos periódicos, en 1944, empezaron a aparecer los números. Aquí hay uno que hubiera detenido en seco a cualquier oficial alemán que entendiera de logística. Solo en 1944, las fábricas estadounidenses produjeron 96.359 aviones militares. No en total desde el inicio de la guerra, en un solo año. 16.000 de ellos eran bombarderos pesados, los mismos B-17 Fortaleza Volante y B-24 Liberator, que en ese preciso momento estaban convirtiendo en cenizas a las ciudades alemanas. Para poner esto en perspectiva, en 1939, el año en que empezó la guerra, todo el ejército de Estados Unidos tenía menos de 3.000 aviones. En 5 años, la producción se había multiplicado por más de 30. Pero el número que más caló hondo no fue el de los aviones, fue el de los tanques. En 1940, las fábricas estadounidenses construyeron 331 tanques. En 1943, construyeron 29.497. Eso no es crecimiento. Eso no es movilización. Eso es una civilización entera cambiando de opinión sobre lo que quiere producir. Los hombres en Concordia, en Camp Brady, en Camp Gruber, en Camp Alba, leyeron estos números en los periódicos de los campos y en los diarios estadounidenses. Algunos se negaron a creerlos. Los radicales lo llamaron propaganda, la misma palabra que los asesores de Hitler habían usado cuando Roosevelt prometió 50.000 aviones. Pero los radicales tenían un problema. Podían llamarle mentiroso a un periódico.
No podían llamarle mentiroso al cielo. Y el cielo sobre Kansas, sobre Texas, sobre Oklahoma, estaba lleno de aviones. Día tras día, formaciones de bombarderos y cazas volaban sobre los campos en vuelos de entrenamiento. Los prisioneros podían contarlos, podían escuchar los motores por la noche. Podían ver las estelas de condensación apilándose en el cielo de la mañana como líneas de gis sobre un pizarrón azul. Y algunos de ellos, en silencio, en privado, en cartas que doblaban con cuidado dentro de sobres de la Cruz Roja, empezaron a escribir. Las cartas comenzaron a llegar a Alemania en el otoño de 1943. Venían en papel delgado, dobladas en sobres estándar de la Cruz Roja, con remitentes de lugares que la mayoría de las familias alemanas jamás habían escuchado nombrar. Camp Gruber, Oklahoma; Camp Concordia, Kansas; Camp Hearn, Texas. La letra era familiar. El contenido no lo era. Una esposa en Hamburgo abre una carta de su marido, un antiguo cabo capturado a las afueras de Túnez. Le describe el campo. 3 comidas al día, escribe. Carne en la mayoría de ellas. Pan blanco, no el pan gris de aserrín que ella ha comido desde 1941. Le cuenta que subió de peso. Le cuenta que juega fútbol los domingos. Le cuenta con cuidado, como si no estuviera seguro de que ella le va a creer, que los guardias estadounidenses son amables. Ella lee esto en una ciudad donde la tormenta de fuego de julio de 1943 mató a 40,000 personas en una sola semana, donde barrios enteros han quedado convertidos en polvo, donde su cartilla de racionamiento le permite 800 calorías al día. Ahora piensa en esto desde el lado estadounidense por un momento, porque hay una razón por la cual Washington no censuró esas cartas. Cada sobre que llegaba a un hogar alemán llevaba un mensaje que ningún bombardero aliado podía entregar. Tu esposo está vivo, está alimentado, no está golpeado, y el país que lo tiene prisionero cuenta con tanta abundancia que puede darse el lujo de ser generoso con sus enemigos. Los estadounidenses entendieron, quizás mejor que los propios prisioneros, que una carta sin censura desde Kansas valía más que 1000 volantes de propaganda lanzados sobre Berlín. Y las cartas eran solo el comienzo, porque dentro de los campos algunos hombres no le escribían a su familia. Se escribían a sí mismos. Helmut Horner llevaba un diario. No era oficial, no era intelectual, no era un hombre con alguna agenda particular. Era un soldado común de un pueblo común que había sido arrastrado a la guerra y depositado, por la mecánica misma de la captura y el transporte, en medio de Oklahoma. Y en su diario, entrada tras entrada, la guerra que él creía conocer empezó a desmoronarse. Empezó con observaciones pequeñas: la comida, los guardias, los soldados estadounidenses que pasaban por el campo y parecían extrañamente relajados para hombres que peleaban una guerra en 2 frentes. Después, las observaciones se afilaron. Anotó que los estadounidenses tenían un suministro casi ilimitado de armas y equipo, mientras que después de 4 años de guerra, Alemania estaba, en sus propias palabras, en el punto de agotarse por completo. Esa frase merece que nos detengamos en ella: agotarse por completo. Horner la escribió en 1944, sentado en un campo rodeado de alambre de púas, en un país que le habían dicho que era débil. No era estratega. No tenía acceso a cifras clasificadas de producción ni a reportes de inteligencia. Era simplemente un hombre con los ojos abiertos que había pasado suficiente tiempo dentro del sistema estadounidense para entender lo que esos números significaban. Y lo que significaban era esto: Alemania estaba vaciando sus reservas para poder seguir peleando. Estados Unidos estaba llenando las suyas mientras peleaba. Las 2 curvas se movían en direcciones opuestas, y el punto donde se cruzarían no era una cuestión de si, era una cuestión de cuándo. Pero aquí está lo que convierte esta historia en algo más que un relato de fábricas grandes y números impresionantes. Lo que cambió a estos hombres no fue simplemente la cantidad de lo que Estados Unidos producía, fue cómo lo producía, y esa diferencia, invisible a simple vista, fue lo que realmente quebró la última línea de defensa
dentro de sus cabezas. Alemania, en 1944, producía más que nunca. Albert Speer había triplicado la producción de municiones a fuerza de voluntad organizativa, dispersando fábricas en bosques y túneles, obligando a trabajadores esclavizados de territorios ocupados a cumplir cuotas imposibles. La ingeniería alemana seguía siendo soberbia. Un tanque Tiger era una obra maestra. Un caza Messerschmitt, a reacción, llevaba años de ventaja sobre cualquier cosa que los aliados tuvieran en el aire. Pero cada Tiger tardaba meses en construirse. Cada pieza se ajustaba a mano. Cada motor requería un mecánico especializado para ensamblarlo. Cuando un eslabón de la oruga se rompía en el campo de batalla, un repuesto de una fábrica distinta podía no encajar sin limarlo primero. El sistema producía máquinas hermosas y no podía reponerlas lo bastante rápido como para que importara. El sistema estadounidense hacía justo lo contrario. Producía cosas que eran suficientemente buenas y las producía en cantidades tan enormes que la perfección se volvía irrelevante. Un tanque Sherman no era tan bueno como un Tiger. Todo tanquista alemán lo sabía. Pero por cada Tiger que Alemania lograba construir, Estados Unidos podía construir 10 Sherman. Y cada pieza de cada Sherman era intercambiable con cada pieza de cualquier otro Sherman en cualquier parte del mundo. Sin necesidad de lima, sin necesidad de mecánico especializado, sin necesidad de rezar. Algunos de los prisioneros, los ingenieros, los mecánicos, los hombres que habían trabajado en la industria alemana antes de la guerra, entendieron esto a un nivel que iba más allá del asombro. Lo entendieron como un veredicto. Y entonces, en silencio, sin ningún anuncio, el gobierno estadounidense decidió convertir ese veredicto en algo permanente. En la primavera de 1944, un teniente coronel llamado Edward Davison se sentó en una oficina en Washington a estudiar un problema sin precedentes. Davison era poeta. Antes de la guerra había enseñado literatura en la Universidad de Colorado. No hablaba alemán, no tenía formación en inteligencia, ninguna experiencia previa en operaciones psicológicas, ninguna razón evidente para ser el hombre elegido para lo que el Departamento de Guerra estaba a punto de intentar. Pero el encargo cayó sobre él, y el encargo era este: descubrir qué hacer con la mente de casi 400.000 prisioneros alemanes que algún día regresarían a casa. La preocupación era simple: estos hombres iban a volver a Alemania. Iban a votar, a trabajar, a enseñar, a liderar. Y en ese momento, un número considerable de ellos seguía siendo nazi convencido, no simples seguidores casuales, sino radicales, que controlaban los campos desde adentro, golpeaban a los prisioneros que cuestionaban al Führer y organizaban juicios simulados sentenciando a muerte, por traición, a otros alemanes. En algunos campos, los nazis controlaban absolutamente todo: las barracas, las cuadrillas de trabajo, hasta lo que se les permitía leer a los demás. Los comandantes estadounidenses, muchos de los cuales no tenían idea de cómo manejar una guerra ideológica detrás de su propia alambrada, con frecuencia preferían a los nazis simplemente porque mantenían el orden. La misión de Davison era cambiar esa trayectoria, pero la Convención de Ginebra prohibía adoctrinar prisioneros. Cualquier intento evidente de educación política podía desatar represalias contra los prisioneros estadounidenses en manos alemanas. Así que Davison encontró un resquicio legal: el artículo 17, que animaba a los beligerantes a proporcionar diversiones intelectuales a los prisioneros de guerra. Diversiones intelectuales, ese fue el nombre de cobertura para una de las operaciones más extrañas de toda la guerra. En octubre de 1944, 85 prisioneros alemanes cuidadosamente seleccionados fueron trasladados a un antiguo campamento del Cuerpo Civil de Conservación en el norte del estado de Nueva York y después movidos a Fort Kearny, en Rhode Island. Cada uno de ellos había sido identificado, mediante interrogatorios, como un antinazi comprometido. Eran antiguos editores, profesores, lingüistas, escritores, hombres que habían sido reclutados a la fuerza en la Wehrmacht en contra de sus propias convicciones y que habían pasado su cautiverio siendo amenazados por los mismos compañeros con los que ahora vivían.
En Fort Kearny les dieron una tarea: producir un periódico, escribirlo en alemán, distribuirlo a cada campo de prisioneros en Estados Unidos, hacerlo lo bastante inteligente para llegar a los prisioneros con educación, lo bastante honesto para ganarse credibilidad y lo bastante sutil para no parecer lo que en realidad era. El primer movimiento de una campaña para reconstruir Alemania antes de que Alemania siquiera hubiera sido conquistada. Lo llamaron Der Ruf, el llamado. El primer número salió el 1 de marzo de 1945, con un precio de 5 centavos por ejemplar, porque los estadounidenses creían que un periódico gratuito sería descartado de inmediato como propaganda. Se agotó al instante. En pocos meses, el tiraje alcanzó los 75,000 ejemplares. La reacción dentro de los campos dividió a los prisioneros en dos bandos. Algunos lo leían en silencio, con cuidado, escondiendo los ejemplares bajo el colchón. Un hombre escribió una carta a los editores contando que un nazi de su barraca se había acercado a su litera, señaló el periódico y le dijo: «Traidor, lee esto, y si sigues leyéndolo, voy a intentar matarte». El hombre escribió que siguió leyendo de todas formas. Otros quemaban sus ejemplares. Los periódicos internos controlados por editores nazis lanzaban contraataques. En marzo de 1945, el personal de Fort Kearny revisó 80 boletines clandestinos de los campos y encontró que el 75% todavía contenía contenido pro-nazi. Pero la guerra estaba terminando, y el final trajo consigo algo para lo que ninguna propaganda, de ningún bando, podía prepararlos. Tras la rendición de Alemania en mayo de 1945, el Departamento de Guerra hizo obligatoria una proyección en todos los campos. Cada prisionero fue obligado a ver material documental filmado por camarógrafos aliados en Dachau y en Auschwitz. Imágenes de las cámaras de gas, de los hornos, de los cuerpos apilados, de los muertos que todavía caminaban detrás del alambre. Los prisioneros llamaron a estas proyecciones las películas de los huesos. Gerhard Hennes, un prisionero que asistió a una de esas funciones, recordó el salón después de terminada la exhibición. Dijo que el público se quedó mirando en silencio, luchando por creer lo que veía, incapaz de aceptar lo que los alemanes habían hecho. Helmut Horner, el discreto diarista de Oklahoma, escribió su entrada esa misma noche. Los periódicos, dijo, habían envenenado todo el ambiente con sus reportes sobre los campos de concentración, cuya existencia ellos desconocían por completo. Sabían que Hitler encerraba a quienes hablaban en su contra, pero el exterminio y la destrucción total del pueblo judío, eso no lo sabía nadie entre ellos. Y luego escribió una línea más, 7 palabras: «Me da vergüenza, hasta los huesos, ser un ser humano». Esa frase no hablaba de fábricas, no hablaba de trenes ni de tractores, ni del número de bombarderos en el cielo. Hablaba de algo mucho más profundo, el descubrimiento de que el sistema al que habían servido, el mismo que les dijo que Estados Unidos era el enemigo, había estado construyendo algo monstruoso a sus espaldas mientras ellos peleaban su guerra. Y es justo en esta intersección entre el asombro industrial y el colapso moral donde se escribieron las cartas más importantes. No las tempranas, llenas de sorpresa por la comida y los guardias amables. Las tardías, las escritas por hombres que ya habían visto tanto lo que Estados Unidos era capaz de construir como lo que Alemania había destruido. El 4 de mayo de 1945, en Camp Gruber, Oklahoma, Helmut Horner se sentó junto a 2 amigos, Siegfried Neuweiler y Willy Hocker, afuera del molino donde los habían asignado a trabajar. Un molinero les llevó noticias. Los rusos estaban en Berlín, los estadounidenses estaban en Múnich. Esa noche, Horner abrió su diario y escribió una frase que no se publicaría sino décadas después, pero que capturaba en apenas 19 palabras lo que 400,000 prisioneros alemanes habían pasado 2 años descubriendo. En el estado americano de Oklahoma, escribió, 3 soldados alemanes escuchan el traqueteo del molino y sienten que han perdido el mundo. No la guerra, el mundo. Guarda esa distinción, porque es la respuesta a cada pregunta que esta historia ha venido construyendo.
Estos hombres no aprendieron simplemente que Alemania había sido superada en producción. No aprendieron simplemente que la propaganda era falsa, o que los campos eran cómodos, o que Estados Unidos tenía más camiones y más aviones. Lo que aprendieron, lenta y dolorosamente, una fábrica y una comida y un periódico sin censura a la vez, fue que el mundo en el que creían no existía. El mundo donde Alemania era la cúspide de la civilización, donde la fuerza venía de la obediencia y de la pureza racial, donde 1000 años de Reich no solo eran posibles, sino inevitables. Ese mundo era una ficción, y la prueba no fue un discurso ni un panfleto. La prueba estaba afuera de cada ventana de cada tren que habían cruzado jamás en ese país. La prueba era una nación de mestizos, esa fue la palabra de Hitler, que había construido más, alimentado más, liberado más y peleado más de lo que su raza superior jamás pudo hacer. Eso es lo que escribieron. No en una sola carta, no en un solo diario, sino a lo largo de miles de documentos, cartas a casa, entradas de diario, periódicos de campo, memorias de posguerra, la misma revelación apareciendo una y otra vez en distinta caligrafía, en distintos campos, con distintas palabras, pero siempre con la misma devastación silenciosa. Kurt Vince, uno de los intelectuales de Fort Kearny que ayudó a producir The Roof, lo puso en términos que no tenían nada que ver con fábricas. Si tan solo hubiéramos tenido la oportunidad de leer estos libros antes, escribió, refiriéndose a los libros prohibidos, a los autores exiliados, a la literatura que la Alemania nazi había quemado y enterrado, nuestra introducción a la vida, a la guerra y a la política más amplia habría sido distinta. Ese no es un hombre impresionado por la industria. Es un hombre lamentando su propia educación robada, un hombre que se da cuenta de que el país que lo tenía prisionero le había dado más libertad intelectual en 2 años de cautiverio que su propio país en toda una vida de ciudadanía. En los meses finales de operación de los campos, mientras comenzaba la repatriación, la oficina del Provost Marshal General realizó una encuesta de salida a 22.153 prisioneros que se retiraban del país. El resultado, el 74% salió de Estados Unidos con una visión favorable de la democracia y una actitud amistosa hacia sus antiguos captores. 74% de hombres que habían llegado como combatientes enemigos. Hombres que habían peleado bajo la esvástica. Hombres que en muchos casos habían creído cada palabra que Goebbels dijo sobre Estados Unidos. Y los que habían estado en Fort Kearny, los 85 intelectuales del proyecto, se llevaron algo aún más específico consigo. Alfred Andersch y Hans Werner Richter, 2 de los escritores más importantes de The Roof, regresaron a Alemania y siguieron publicando. Fundaron lo que se conocería como el Grupo 47, un movimiento literario que durante los siguientes 20 años moldeó la conciencia intelectual y moral de la Alemania occidental. Los hombres que habían escrito un periódico secreto para prisioneros en Rhode Island se convirtieron en los hombres que ayudaron a una nación destruida a recordar cómo pensar. No todos regresaron por voluntad propia. Algunos volvieron porque no tenían otra opción. La repatriación era obligatoria sin importar lo que el prisionero quisiera. Y algunos volvieron cargando un peso que ninguna encuesta de salida podía medir. Un hombre de apellido Funke, citado por historiadores pero nunca identificado por completo, fue preguntado después de la guerra si el programa estadounidense de reeducación lo había cambiado. Su respuesta fue precisa. Dijo que ningún programa de reeducación había sido necesario. Él y los 80 hombres con los que mantenía correspondencia se habían convertido, por convicción propia, en demócratas. No por un programa, sino por lo que habían visto, por lo que Estados Unidos se veía desde un tren en movimiento, por lo que un guardia comentó casi al pasar sobre una fábrica, por el pan blanco y la Coca-Cola y los periódicos sin censura y un mesero afroamericano que dijo, por favor, por un país tan seguro de su propia abundancia, que podía tratar a sus enemigos con una generosidad que, para un hombre venido de una nación de cartillas de racionamiento y escombros, se sentía menos como bondad y más como la demostración de algo que no se podía fingir.
Pero uno de esos hombres, el sargento de la primera escena de esta historia, decidió que no iba a regresar en absoluto. El 10 de septiembre de 1945, 5 meses después de la rendición de Alemania, mientras el resto de los prisioneros esperaba los barcos que los llevarían de vuelta a casa, Reinhold Pabel levantó 2 hilos de alambre de púas en un campo cerca de Washington, Illinois, se deslizó por debajo y caminó hacia el norte por la calle Wood hasta llegar a la Ruta 24. Llevaba $15 en el bolsillo, ahorrados durante meses. 5 de vender una talla en madera a un guardia, el resto en centavos ganados haciendo mandados. Llevaba también un artículo de revista firmado por J. Edgar Hoover, titulado «Cómo se recaptura a prisioneros enemigos», que había encontrado en la basura del campo y estudiado de la misma forma en que antes estudiaba manuales de campaña militar. Sin quererlo, los consejos de Hoover para atrapar fugitivos se convirtieron en el plan de fuga de Pabel. Pasar desapercibido, no pedir aventón, aprender a hablar sin acento, llegar a una ciudad lo bastante grande para desaparecer en ella. Pabel caminó hasta Peoria, tomó un autobús hasta Chicago, le quedaban $6. En un año, el antiguo sargento del 135 Regimiento de Granaderos Panzer se había convertido en Phil Brick, un nombre americano que inventó en su primera noche en la ciudad. Encontró trabajo. Aprendió a aplanar su acento. Ahorró dinero. Compró una librería de libros usados en el lado norte de Chicago. Se enamoró de una mujer estadounidense. Se casó con ella. Tuvieron un hijo. Esperaban al segundo. Durante 8 años, Phil Brick vendió libros, pagó impuestos, habló de béisbol con sus clientes y vivió la vida de un hombre que había mirado por la ventana de un tren y decidido que el país del otro lado del cristal era el lugar al que quería pertenecer. Entonces, una mañana de 1953, 2 hombres de traje oscuro entraron a la librería. Le preguntaron si era Reinhold Pabel. No pudo negarlo. Eran agentes del FBI. El caso que siguió no se parecía a nada que el sistema legal estadounidense hubiera visto antes. Pabel fue acusado de entrada ilegal al país, pero sus abogados señalaron, con cierto humor oscuro, que él había entrado a Estados Unidos de manera completamente legal, como prisionero de guerra. El gobierno quería deportarlo. Sus vecinos querían que se quedara. Un viejo amigo se presentó a testificar en su defensa, un teniente estadounidense llamado Paul Lindsay, a quien Pabel había conocido en un puesto de auxilio médico en Italia años antes, cuando ninguno de los dos imaginaba que terminarían en el mismo continente en tiempos de paz. Lindsay, ahora abogado, argumentó que Pabel era exactamente el tipo de hombre que Estados Unidos debía dar la bienvenida. La corte estuvo de acuerdo. A Reinhold Pabel se le permitió quedarse. Se convirtió en ciudadano estadounidense. Vivió el resto de su vida en el país que había visto por primera vez desde la ventana de un vagón Pullman la mañana del 2 de enero de 1944. No fue el único que regresó. Después de la repatriación, cerca de 5.000 antiguos prisioneros alemanes eventualmente volvieron a Estados Unidos como inmigrantes. Volvieron porque lo recordaban. Hans Wecker, quien había estado retenido en Fort Robinson, Nebraska, regresó, estudió medicina y ejerció como médico en Georgetown, Maine, durante décadas. Otros volvieron a los pequeños pueblos donde habían trabajado, a Kansas, a Texas, a Nebraska, y fueron recibidos por los mismos granjeros y familias que todavía los recordaban. Algunos se casaron con mujeres locales, otros trajeron a sus esposas alemanas para que conocieran el país del que no habían dejado de hablar. Y en Alemania, en los años posteriores a la guerra, ocurrió algo más. Los hombres del Grupo 47, los escritores que habían empezado en Fort Kearny, ayudaron a reconstruir una literatura nacional entera desde las cenizas. Escribieron novelas, ensayos y crítica que confrontaron lo que Alemania había hecho y lo que Alemania podía llegar a ser. El periódico secreto que se había impreso en Rhode Island y vendido a 5 centavos en las cantinas de los campos había sembrado algo que sobrevivió a los campos, a la guerra y a los hombres que armaron aquel proyecto. Pero esta historia no termina en Alemania. Termina donde empezó, en un tren.
porque lo que esos prisioneros escribieron en todas esas cartas, diarios y memorias no era, en el fondo, sobre fábricas. Las fábricas fueron simplemente lo que vieron. Lo que escribieron fue sobre el momento en que un hombre descubre que todo lo que le enseñaron está equivocado, y que la prueba no es un argumento ni un libro, sino un país entero desplegado más allá de la ventana, kilómetro tras kilómetro, ordinario e imposible y real al mismo tiempo. Les habían dicho que Estados Unidos era débil, cruzaron su fortaleza de punta a punta, les habían dicho que era decadente, comieron su pan y trabajaron su tierra. Les habían dicho que su gente era una raza mestiza sin valor. Un mesero afroamericano les sirvió café y les llamó señor. Y cuando finalmente tomaron una pluma, las palabras que escribieron no hablaban de asombro, ni de envidia, ni siquiera de admiración. Hablaban de pérdida. La pérdida de un mundo que creían conocer, y el descubrimiento, demasiado tarde y demasiado lejos de casa, de que el mundo contra el que habían estado peleando era en realidad el mundo que deberían haber estado construyendo. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si esta historia te movió algo por dentro, dale like. De verdad ayuda a que el algoritmo entienda que este tipo de historia importa, y eso empuja el video hacia las personas que necesitan verlo. Si todavía no estás suscrito, este es el momento. Dale suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas el próximo video. Me encantaría saber desde dónde nos estás viendo hoy. Y si alguien en tu familia sirvió en la Segunda Guerra Mundial, de cualquier lado del conflicto, sería un honor que nos contaras su historia en los comentarios.